Seguimos con más información. Ya recibimos a nuestro invitado de esta mañana. Nos acompaña Matías Medina. Él es experto lingüista de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Matías, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Omar, y para toda la teleaudiencia de Paraguay TV esta mañana. Para hablar en esta ocasión, Matías, de un trabajo de rescate de lenguas aborígenes que ustedes están realizando en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En este caso, dos lenguas, me explicaba recién, guaná y manjuí. Asimismo, Omar, este es un trabajo que se viene llevando adelante desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, desde la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, justamente, a raíz del resultado de ciertos estudios de organismos internacionales que muestran estas lenguas como en peligro de extinción. Nosotros sabemos que a nivel mundial en el siglo presente se había comenzado aproximadamente con 6.000 lenguas. Actualmente se habla de cerca de 5.000 lenguas, lo que nos da un panorama así de que mueren más o menos 2 lenguas al año. Y si esto sigue, para el siglo que entra nosotros estaríamos contando solamente con 2.000 lenguas en la tierra. Y nuestro país no está afuera un poquito de esa situación también, ¿verdad? Puesto que tenemos 20 pueblos indígenas, 19 en realidad oficialmente ahora en el censo, de acuerdo al censo 2012, y cada pueblo tiene su propia lengua. Sí. Y entre estos 19 pueblos, 5 son considerados en peligro de extinción. 5 lenguas. 5. Entre ellos lo que ya había mencionado el guaná y el manjuy, ¿verdad? Sí. Que son los que están en una situación un poco más crítica. En realidad el guaná y la lengua de los angaité son las dos lenguas que tenemos así en estado crítico de desaparición, a punto de desaparecer en realidad. Y en base a todo eso es que la Secretaría de Política Lingüística como Estado, ahora mismo con la señora Magíster Ladislao Alcaraz de Silvero, Sí. y la señora directora de la dirección mencionada, la señora María de las Nieves Montiel, con todo un equipo técnico estamos llevando adelante este trabajo, empezando un poquito con el guaná, porque el guaná tiene una particularidad de que sus hablantes son solamente ya 4 ancianas, 4 abuelas, Sí. y eso es muy, muy crítico para un pueblo. Todo un pueblo que anteriormente todos sus miembros hablaban su lengua y que hoy en día estén ya olvidando su propio idioma y que solamente 4 personas estén hablando el guaná. Ahora, dentro de esa comunidad, la comunidad guaná que está mencionando, 4 ancianas hablando la lengua primigenia, digamos. Así mismo. ¿A qué lengua mutaron el resto de la comunidad? El resto de la comunidad actualmente tiene como lengua el guaraní paraguayo, porque es también una cuestión de supervivencia. Ellos, como son un pueblo chaqueño, Sí. por cuestiones económicas, para seguir sobreviviendo, tuvieron que emigrar a la zona de Concepción, al departamento de Concepción, en este caso en el distrito de San Lázaro, más o menos a 8 o 9 kilómetros de la ciudad de Vallemí, sobre el río Apa. Y ahí hay una Ahí industria hay importante, ¿verdad? En Vallemí. Sí, en Vallemí se encuentra, como sabemos, la industria Sí. nacional del cemento, Así que es. fue en su momento fuente de trabajo para miembros de la comunidad guaná. Hoy en día hay todavía algunas personas de este pueblo trabajando para la industria nacional del cemento, otras personas ya siguen dedicándose a otras cosas. Y ante eso, por supuesto, cambian de lengua también. Así mismo, porque si ellos tienen que estar trabajando en un lugar, tienen que someterse a la lengua utilizada en ese puesto de trabajo, ¿verdad? Sí. Muchos inclusive se dedican ya en la zona urbana de Vallemí a hacer guardia de seguridad y cosas así, ¿verdad? Y la lengua ahí en ese momento se va perdiendo, y en base a eso es que la Secretaría de Política Lingüística lleva un poquito adelante este proyecto de documentar principalmente la lengua y trabajar por su revitalización. Y precisamente, ¿cuál es la técnica o las técnicas que se utilizan para el rescate de esta lengua? Bueno, en un primer momento el enfoque estaba, como te dije, en la documentación. Sí. Y en vista de que la comunidad misma decide emprender trabajo, emprender ciertas técnicas para revitalizar su lengua, las abuelas, las 4 ancianas de la comunidad, como vemos ahí en la imagen ahora justamente, deciden ellas mismas enseñar su lengua nuevamente en su comunidad. Transmitiendo. Así mismo, tal es así que estas 4 abuelas que vemos ahí
hoy en día son las profesoras de la comunidad prácticamente, ¿verdad? Enseñando a los chicos. Ahí justamente en esa imagen también habíamos contado con la ayuda de un profesional lingüista estadounidense que viene para tratar de sacar la grafía de la lengua guaná, porque la lengua guaná es ágrafa, no tiene gramática, Claro. por lo tanto se hace necesario eso para que puedan de alguna manera ellos escribir su lengua y ayudar también eso al aprendizaje y a su revitalización. Y hoy en día uno va a la comunidad después de un año y algo de trabajo que venimos llevando desde la Secretaría, y ya los chicos, los integrantes de la comunidad ya se presentan en su lengua, ya saludan en su lengua. Si bien es una cuestión mínima, es un avance muy importante por el estado de la lengua guaná. Ahora, tomando en cuenta lo que decía con relación a la oralidad de esta lengua, ¿no se graban los sonidos, digamos, las pronunciaciones? ¿Se apela a este sistema o no? Y está mostrando cierto resultado, aunque es muy difícil porque la pronunciación es bastante cerrada. Nosotros que estuvimos ahí conviviendo con ellos en un periodo de 15 días, fue lo máximo que quedamos, pero durante un proceso de un año hemos tenido varias visitas. Pero el tiempo máximo que estuvimos con ellos fue de 15 días, donde tratamos un poquito de aprender algunas cosas. Y la pronunciación es bastante difícil. Y creo que la misma situación también para los miembros de la comunidad, puesto que ellos ya no es una cuestión que escuchan cotidianamente, ¿verdad? Sí. Las abuelas también hablan guaraní. O sea que cuando van a hablar guaná, conversan entre ellas, las 4 abuelas. Y algunas de ellas ya hablan a sus nietos, a sus nietas así, entonces algunas cosas se van transmitiendo. Pero con ciertas orientaciones que desde la Secretaría veníamos dando, se nota un resultado, y que si se acentúa el trabajo se puede obtener un resultado mejor de lo que se está obteniendo hasta ahora. Con eso no digo que no es favorable el resultado actual, es muy favorable y se nota en un aspecto bastante positivo. Usted mencionaba recién la asistencia de un experto lingüista estadounidense. Vemos que la lengua guaraní siempre despierta mucho interés en el exterior. ¿Estas lenguas indígenas también, las otras lenguas indígenas también? Así mismo, las lenguas indígenas, principalmente del Chaco paraguayo, son objeto de estudio de muchos antropólogos, lingüistas extranjeros, alemanes, estadounidenses, como ya dije, y otros. Y están siendo constantemente estudiados, y la lengua guaraní también, ¿verdad? Y en este caso, ahí como vemos en pantalla, el señor Shao Nicolás Jinan, que es de la Universidad de Washington del Oeste, y tendría que estar volviendo con un resultado ya del trabajo que realizó con nosotros allí en ese momento en un viaje de una semana que tuvimos ahí en la comunidad Río Apa de San Lázaro. Y principalmente es para la elaboración de la gramática, para que se pueda la lengua, claro, para que la lengua se pueda escribir, porque es una forma también de que eso se pueda documentar y facilitar su enseñanza. ¿Y cuál es la situación del otro pueblo, del Manjuy? El pueblo Manjuy es un pueblo un poquito más numeroso, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en Río Apa los guanás son cerca de 100 personas nomás ya. El pueblo Manjuy son un poquito más, ellos son aproximadamente 500, 600 personas, 580 según el censo oficial del 2012, y se distribuyen en más o menos 5 comunidades, ¿verdad? Entre la zona de Pedro Pepeña, Mariscal Estigarribia, del departamento de Boquerón. Y allí tenemos una situación medio complicadita también, porque la lengua ahí, o sea que el factor de la pérdida de la lengua en este caso es un poquito la misogenización o la interacción con otras culturas, con otros pueblos de la zona. En el caso del Nivaclé, por ejemplo, que es una lengua bastante fuerte, y la influencia hacia el Manjuy produce un efecto negativo hacia el Manjuy por ser un pueblo minoritario, ¿verdad? Entonces el Manjuy principalmente se va perdiendo porque hay una fuerte influencia del Nivaclé. O del guaraní paraguayo o del guaraní occidental o guaraní andea, que son pueblos chaqueños también. ¿Y entonces, por ser más pocos, ellos tienen que someterse prácticamente a los otros pueblos justamente por necesidad de trabajo y otras cosas. Y también el matrimonio interétnico que se da ya, ¿verdad? O sea, una manjuy o un manjuy se casa con alguien del pueblo Nivaclé y automáticamente ahí predomina la lengua Nivaclé. ¿El sistema de rescate del Manjuy también es el mismo que...? Es el mismo, si bien es un proceso que empezó más
más recientemente, por así decir. Ya con la lengua guaná se viene trabajando desde hace 1 año y meses. Con el pueblo manjui se viene trabajando aproximadamente desde hace 4 meses. Recién en el año pasado, en el 2014, se había tenido una primera llegada cercana, ¿sí, verdad?, a ellos, y una segunda llegada ya para obtener datos, Sí. un análisis bien desde el aspecto lingüístico se dio ahora en el mes de marzo, y los trabajos ahora se van a estar realizando con el manjui en base a los resultados de ese trabajo, de esa encuesta que estuvimos haciendo en ese momento, en el viaje pasado, en el mes de marzo. ¿Y cuál es la situación de las otras lenguas? Porque mencionaba al principio que no solo estas dos están en peligro de Así extinción. mismo. Y bueno, principalmente el pueblo Angaité también, que es otro de lo que se encuentra así en estado muy crítico. Ahora se están iniciando las primeras llegadas con ayuda de otras entidades gubernamentales, gobernaciones y cosas así, ¿verdad?, para poder llegar al pueblo Angaité, que también pasa una situación similar, ¿verdad?, por el tema de que tienen que trabajar en estancias, tienen que migrar a otros lados para Sí. poder sobrevivir y cosas así, principalmente por el aspecto económico, van perdiendo la lengua. Utilizando otra lengua entonces. Utilizando principalmente el guaraní paraguayo, o en otro caso alguna lengua indígena de la zona que sea un poquito más fuerte, porque hay lenguas que gozan de muy buena salud en el Chaco paraguayo todavía, lenguas indígenas, como dije ya recién, el Nivacle y los Toba y otros, Sí. ¿verdad? Entonces que tienen todavía su lengua posicionada en un cierto estado fuerte, por así decir, entonces se tienen que someter a esas lenguas para poder sobrevivir. ¿Y las visitas que ustedes realizan a estas comunidades son periódicas? Son periódicas, si bien tenemos que adecuarnos a ciertas cosas, ¿verdad? Cuestiones ya sea de disponibilidad de móviles, presupuestaria muchas También. veces, o estado del camino mismo, ¿verdad? Por ejemplo, para ir a Vallemí, nosotros sabemos que la ruta de Vallemí hoy en día está en construcción. Uno a veces puede ir y quedar atrapado, incluso a mitad de camino, quedar ahí varado, y son cosas que de repente condicionan la llegada periódica a las diferentes comunidades. Pero sí se llegan, aproximadamente una vez al mes, sí o sí se realizan las visitas para diagnóstico o para ir fortaleciendo el trabajo, plantear nuevas metodologías y cosas así. Importante conocer el trabajo que está realizando la Secretaría de Políticas Lingüísticas en relación a lo que mencionaba Matías Medina, el rescate de lenguas que están en peligro de desaparecer. Así que, Matías, agradecemos su tiempo de esta mañana, la visita y los datos que nos trajo. Asimismo, agradecemos también desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay TV, entonces, por permitir difundir un poquito este trabajo del Estado paraguayo a favor de las lenguas indígenas y principalmente las lenguas en peligro de extinción. Los esperamos entonces en cualquier momento con resultados y avances de lo que ustedes están realizando en la Secretaría, y bueno, que tenga buena jornada. Asimismo, gracias igualmente. Estuvo con nosotros Matías Medina, experto lingüista, nos traía detalles sobre el rescate que están haciendo de lenguas nativas en peligro de desaparición prácticamente. Hablaba de 2 lenguas, por supuesto que hay más, manjui y en este caso el guaná también. Nosotros ahora tenemos información.